Listo, muchas gracias. Bueno, entonces vamos al segundo tema, que tiene que ver, que es una continuación, ¿no? Obviamente, de lo que ya acabamos de decirnos, nuestra identidad, quién soy, pero desde una perspectiva diferente, ¿verdad? Es desde la perspectiva de Señor, ¿qué ves en mí? ¿No? ¿Ok? Entonces, vamos a pensar ahora en cuáles son las oportunidades que tenemos para el conocimiento de mi identidad. ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos para el conocimiento de mi identidad? Para esto quería decirles que, remachar lo que ya dijimos en la primera parte, que tu identidad en Cristo no es una confesión doctrinal, no es un argumento teológico. ¿Sabes qué es tu identidad en Cristo? No es un DNI. ¿Qué es tu identidad en Cristo? Tu identidad en Cristo es un estilo de vida. ¿Ya? Creo que lo tenemos ahí. Tu identidad en Cristo es un estilo de vida. Entonces, eso nos lleva nuevamente al tema de que tú no eres tus títulos. Tú no eres tu experiencia en el ministerio. Tú no eres tu antigüedad en la iglesia. Tú no eres porque eres el líder. Tú no eres tus logros. Tú no eres lo que tú sientes ser, ni siquiera eso. Tú no eres lo que la sociedad dice de ti. Tú no eres lo que aparentas ser. Tú no eres esas cosas, sino podríamos decir mejor, yo soy lo que Dios dice que soy. Esa es otra cosa, ¿ya? Yo soy lo que Dios dice que soy. O yo soy lo que Cristo ve en mí, que es lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Pero voy a decir una cosa aquí más comprometedora, que podría no entenderse. Yo soy lo que Cristo es. Eso sí ya está medio... ¿Cómo podría ser eso? Que somos lo que Cristo es. Ya lo vamos a detectar en un momento. Porque ustedes pueden decir, bueno, todo está muy bonito, pero ahí ya me parece un poquito presuntuoso, ¿no? Muy bien. Bueno, ahora sí vamos a la palabra. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 18 al 19. Primera de Pedro 1, 18 al 19. Se lo voy a leer. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según el conocimiento previo de Dios, el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que abunden en ustedes la gracia y la paz. Alabanza a Dios por una esperanza viva. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Hasta ahí nomás, todavía no voy a seguir leyendo. He puesto en rojo varias cositas. ¿Qué dice de nosotros? Que somos, ¿qué más? Rociados mediante la sangre santificadora del Espíritu. ¿No es cierto? Rociados con su sangre, perdón. También dice, ¿qué más? Que nos ha hecho nacer de nuevo. Sigamos. Mediante la resurrección de Jesucristo.
de entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia que no se puede destruir, contaminar o marchitar. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Primera de Pedro 1, 5, 1 al 5. En esta parte que hemos visto, lo que está en rojo, para que tengamos una esperanza viva. Somos herederos, ¿verdad? Porque dice que recibamos una herencia que no se puede destruir, contaminar ni marchitar. Esa es la palabra que en la Reina Valera dice inmarcesible, porque dice que no se puede destruir. Incorruptible no se puede destruir, no se puede corromper y incorruptible. Contaminar, incontaminada, dice la versión 60, Reina Valera. E inmarcesible, no se debe marchitar. ¿No es cierto? Muy bien. Ahora Primera de Pedro 1, 18 al 19. Primera de Pedro 1. Después vamos a desmenuzar esto un poco. Primera de Pedro 1, 18 al 19. Dice, como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Entonces, si le echamos nuevamente una mirada rápida, el versículo 2 del capítulo 1 de Pedro, miren qué rico es esto. Esto es para que ustedes lo lean después, pero con tranquilidad. En el capítulo 1, versículo 2 de 1 de Pedro, donde hemos leído, dice, se lo resumo, somos elegidos, somos santificados por la obra del Espíritu, hemos sido rociados con la sangre de Cristo. A ver, mejor lo presento de esta manera. ¿Cómo te ve Cristo? Cristo te ve como elegido, como santificado por la obra del Espíritu Santo. Te ve como rociado por su sangre. Versículo 3. Te ve como nacido de nuevo. Te ve como alguien con una esperanza viva por su resurrección. Versículo 4. Te ve como heredero de una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchita, que la tienes reservada en los cielos. ¿Alguien de ustedes tiene aquí alguna herencia grande aquí en la tierra? ¿Ha recibido, tiene terrenos, tiene casas? Probablemente algunos, pero no todos, ¿verdad? Pero eso sí, si tú eres creyente, todos tenemos en los registros públicos del cielo, tenemos una herencia tremenda en Cristo. Y así nos ve. El Señor dice, aquí están mis herederos. Miren cómo nos ve el Señor, ¿eh? Capaz yo no te veo así, ni tú me ves así, pero el Señor te ve así. Por pura gracia, ¿verdad? Pura gracia de Dios. Entonces, el versículo 5 dice que eres protegido por el poder de Dios. Así te ve Jesús, como protegido por el poder de Dios. ¿Se acuerdan que Juan decía que el que es hijo de Dios, el maligno no lo puede tocar? No es que el maligno lo toque, no. Si Dios no permite algo, el maligno no puede hacer nada. 1, 18 al 19, como lo dio al final, dice que nos ve Jesús como rescatados de nuestra vana manera de vivir por medio de la sangre preciosa de Cristo. Y si ustedes ven, ya no lo he anotado ahí porque es demasiado texto y no los quiero abrumar, pero si ustedes ven a partir del versículo 13 del capítulo 1, ahí hay un título que no es inspirado, obviamente, hay un título ahí que no sé si lo tienen a partir del versículo 13.
¿Alguien me puede decir el título que hay, que está puesto sobre lo que sigue? Creo que es llamamiento para una vida santa. Ya, a ver, mira, escúchame, ¿ah? Es que si tú eres todo eso, ¿qué es lo que queda después? Vivir una vida santa. Porque ya tienes todo eso. Ya tienes toda esa identidad asegurada por Cristo Jesús. ¿Cómo Dios te rescató? Seguramente que fue por el proceso de fracaso, asombro, ya se olvidaron, y amor. No, algunos corren a sus notas. Fracaso, asombro y amor. Entonces, así es. Por eso ese versículo 13, donde está el título que nos dijo la hermana, que dice, ahora sí, llamamiento. Así empieza el versículo 13. Por eso dispónganse a actuar con inteligencia. Tengan dominio propio, no demonio propio, sino dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. ¡Wow! ¿Qué les parece la identidad que tenemos? Eso no es buenaza. A veces creemos que la identidad, la identidad en Cristo la trabaja mucho Pablo, pero Pedro, como se darán cuenta, no se queda atrás. ¿Cómo escribe Pedro eso? Se acordaba él. Yo regresé de esa pesca a la que fui ilusionado con mis redes limpias. Me fui a pescar toda esa noche. Ya había puesto a mis caseros del mercado allí. Ya les había dicho que les iba a traer bonitos, les iba a traer corvina. Vámonos al norte mejor, ¿no? Meros, ojo de uva, qué sé yo, lenguaditos, ¿no? Para un ceviche así, pero chorrillano, así bravo, ¿no? Picantón. Entonces, y él dice, regresé sin nada. Fui por lana y fui trasquilado. Fracaso. Entonces, Pedro identifica también no solamente lo que somos y cómo nos ve Cristo. Aquí viene eso que les dije, ¿se acuerdan la última frasecita? Ustedes son lo que Cristo es. Y algunos dijeron, no, a ver, un ratito, ¿cómo que soy lo que Cristo es? Miren, vamos a ver el versículo 4 de segunda de Pedro 2, 4 al 5. Dice, perdón, primera, ¿no? Primera. Aquí hay un error de dedo de la secretaría. No, bueno. Dice, Cristo es la piedra viva. Cristo es la piedra viva, desechada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. ¿Quién es eso? Cristo. ¿Qué es Cristo? Piedra viva, pero desechada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes, ¿qué cosa somos? Entonces, ¿somos lo que Cristo es o no? Ah, miren, wow. ¿Se acuerdan del pasaje que dice que no solamente somos herederos, sino somos coherederos con Cristo? Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero Juan dice que se nos ha dado el derecho de ser llamados. Entonces somos lo que Cristo es. ¡Wow! ¡Qué identidad tan potente la que tenemos espiritualmente! Y que no la hemos adquirido por mérito. No hay meritocracia aquí. Porque eso de que es el doctor tal, eso es meritocracia. Estudió, se esforzó, dio exámenes, hizo una tesis y logró eso. Tiene el título porque lo merece. O tiene la propiedad tal porque se esforzó, trabajó, ahorró, la compró. Meritocracia. Pero
para efectos de la identidad en Cristo, no hay meritocracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y ni siquiera esa es de ustedes, sino que es un don de Dios. Ahí está. Entonces, Cristo es la piedra viva desechada por los seres humanos, pero escogida y preciosa. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando, ¿qué cosa? Mire lo que le dice Dios al liderazgo de la iglesia de Chorrillos. Ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. ¿Quién, yo? Oye, no sabía. No lo había visto así. Sí, el Señor está edificando casa espiritual contigo. Tamaña responsabilidad, ¿no? No lo mereces, yo tampoco. De este modo llegan a ser, ¿qué cosa llegan a ser? Un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Y Jesucristo es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Y qué cosa somos nosotros? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esa es nuestra identidad en Cristo. Entonces tenemos que funcionar como eso. Tengamos cuidado. Pero también dice el capítulo 2, versículos 8 al 9. Y también se refiere a Cristo. Es una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual estaban destinados. Pero ustedes son descendencia escogida. Eso es linaje escogido. Sacerdocio regio. Eso es sacerdocio real o real sacerdocio. Nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Somos o no somos lo que Cristo es? Sí, porque la iglesia es ¿qué cosa de Cristo? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahora entonces ya no les parece extraño lo que les dije. Tremenda responsabilidad que tenemos. Es más, Jesús dijo en una ocasión, yo soy la luz del mundo. ¿Se acuerdan? Pero en otro pasaje del Evangelio también se dice, vosotros sois la luz del mundo. Ustedes no se pueden poner debajo de un almud, tienen que ponerse arriba para que se puedan ver. Entonces, sin embargo, ahí es donde tú y yo en este momento, sí, qué lindo lo que está leyendo, pastor, pero yo me siento un poco alejado de todo eso que está diciendo. Soy líder, sirvo, vengo a la iglesia, cumplo, doy mis diezmos, estoy fiel, estoy ahí, pero eso que usted está diciendo es algo que yo no lo siento tan como real. ¿De verdad es así? Entonces, ¿saben qué? La caída del ser humano en el Edén afectó tan profundamente a Adán y a sus descendientes que nosotros no solo perdimos la habilidad de conocer a Dios, sino que perdimos la habilidad de conocer que nosotros perdimos nuestra habilidad. No sé si me entienden. Se lo repito. La caída afectó tanto a Adán y a sus descendientes que perdimos la habilidad de conocer a Dios. Pero no solamente eso, sino que perdimos con ello la habilidad de conocer que nosotros perdimos nuestra habilidad, es decir, nuestra ceguera espiritual, que cambiamos cuando teníamos una perfecta visión, la que se tenía en el Edén. Nos ha dejado tan ciegos por el pecado que nosotros creemos que vemos,
pero no vemos. Porque nosotros vemos solamente con la luz óptica. ¿Se acuerdan de los zancudos? ¿Se acuerdan de la resonancia magnética? Jesús te ve y me ve con otros ojos y con otra luz. Y por eso es que yo veo con mis ojos humanos, digo, oye, ¿todo eso soy yo? No creo. No, si yo peco, si yo pienso mal, si yo tengo algún odio, si yo todavía a veces guardo un resentimiento, si yo esto y aquello y lo demás. No, yo no me veo así. No, yo no soy de esta lista. O de pronto no soy cristiano. ¿Qué me pasa? Por la gracia de Dios, todavía nosotros no nos podemos ver como Cristo nos ve. Así como el zancudo ve tus orejas en la noche y se frota, ¿no? ¿Han visto a los zancuditos? Se hacen así todavía. Aquí está. Qué ricas orejas, ¿no? Y se lanza como kamikaze, ¿no? En picada, así, algunos se estrellan así, ¡pum! ¡Pah! Se caen. A picar se ha dicho. Hay cosas que Dios ve que yo no puedo ver. Es más, la Biblia dice que estábamos en tinieblas. Antes, no. No es que estábamos en tinieblas, éramos tinieblas. Porque lo que yo soy es lo que está detrás de esa luna llena. Puros cráteres de las afectaciones de los meteoritos que me han caído en la vida y me han dañado y me han hecho, no, me han dejado de ser una superficie lisa. Soy algo accidentado, algo afectado, algo oscuro, tenebroso. ¡Wow! No lo puedo creer, pero acá me dice que estoy ahora para proclamar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, a ese contraste, a ese cóctel de contraste que me aplicó para que se me pueda ver eso que yo no veo. Y eso lo ve Dios, porque Cristo murió en la cruz por cada uno de nosotros. ¿Se dan cuenta? Esto es otra cosa distinta que yo no puedo ver, no puedo captar. Entonces, de aquí en adelante, no eres lo que la gente dice. Así que si tienes algún complejo, porque alguien te dijo, alguien incluso que te amaba, te dijo algo duro y te marcó y tú dijiste, sí, finalmente creo que tuvo la razón, yo soy eso. Y te marcó, pues debo decirte que eso lo vas a seguir viendo así mientras te mires con tus ojos humanos. Pero mientras te pongas bajo la mirada del contraste de Jesús, tú no eres lo que la gente dice. Ni siquiera eres lo que tú crees que eres. Ni siquiera eso. Tú eres lo que Jesucristo es. Así nos ve Dios. Por eso vino a morir en la cruz por nosotros. Ahí está. Por eso es que Jesús en la cruz dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es igual como cuando les conté que yo decía, en la oscuridad, apaga la luz, en la oscuridad, los zancudos no me ven. Si no me muevo, no me escuchan. Esa era mi estrategia. Y no hacía otra cosa que entregarme en mano de los zancudos. Porque ellos esperan la oscuridad y la posibilidad de que me quede quietito para ellos lanzarse así, pero así, ¿no? A toda velocidad. Así que necesitamos conocernos. Por eso qué bueno que hayan escogido este tema de la identidad. Necesitamos conocernos no como una... A ver, cuidado, porque no sé si hay alguien aquí que estudia psicología, etcétera, es respetable, pero yo no estoy hablando de
hacernos una exploración psicológica o psicoanalítica, no, sino más bien, miren lo que les voy a decir ahora, conocer a Dios en ti y conocerte a ti en Dios. Conocer a Dios en uno mismo y conocerme a mí en Dios. ¿Cuál es el modelo que Dios quiere que yo tenga? Jesucristo. ¿Cómo nos creó? Nos creó a imagen y semejanza de Él. Nosotros no somos un producto raro que Él quiso hacer una cosa totalmente extraña a Dios. No. Entonces, esa imagen por mi pecado se ha desfigurado, se ha malogrado. Pero ¿cuál es la aspiración de Cristo? Es que yo vuelva allí. Entonces, eso es lo que... Entonces, la pantalla en la que Dios quiere proyectar su verdad es finalmente tu vida. ¿Qué te parece? La pantalla en la que Dios quiere proyectar su verdad es finalmente tu vida. Pablo decía, somos cartas abiertas. Así, te olvidas del mail ahí en tu trabajo, con el mail abierto, la pantalla ahí, y la gente pasa y lee. Oye, mira. Para que la gente nos pueda leer, porque somos la luz del mundo. No es luz propia, obviamente, es la de Cristo. La reflejamos, nada más. Por eso hay luna llena, porque no sé, alguien podría explicarlo mejor que yo, pero hay una posición en la que el sol no le da a la luna ningún resplandor. Y entonces se ve una cosa que no se ve tan bien como cuando está la luna llena. Entonces, cuando encuentro mi vida en el plan de Dios, eso es, cuando encuentro mi vida en el plan de Dios, entonces sé para qué he venido al mundo. Por eso es importante la identidad. Y encuentro a Dios en mí. Y yo me encuentro en Dios, porque estoy en su plan. Esa es la clave. Ahora, ya hemos echado toda la carne a la parrilla. Hemos puesto lo mejor, los mejores cortes en la parrilla. Ya estamos listos. Aquí hay parrilleros seguro, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo? Han puesto la picaña, ¿no? Lo mejor ahí. Ya está. Doctrinalmente ahí está todo. Bíblicamente está todo. Ahora, ¿cómo hacemos esto de manera práctica? Esa es la pregunta. ¿Cómo hacemos esto de manera práctica? No sé si podemos avanzar. A ver. Antes creo que tenía un pasaje bíblico, ese pasaje. Miren qué precioso. Aquí sí ya, esto sí nos destapa los ojos, ¿ah? No sé si alguna vez te diste cuenta. Dice, Pablo, ya no es Pedro. Pablo dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Y sigue. Muy bien. Yo he resaltado, agradó a Dios. ¿Qué le agradó a Dios? A ver, miren el texto. ¿Qué le agradó a Dios? ¿Revelar a quién? A su Hijo, ¿en quién? ¿Ah? ¿En quién? En Pablo. Hay que apropiarnos de eso. A ver, ¿a Dios le agradó revelar a su Hijo en quién? En ti. Por eso te he dicho, encontrarnos en Dios y Dios en nosotros. ¿Te habías dado cuenta de esto? Vamos a repetirlo juntos. Todo lo vamos a leer. Ahí lo tienen. Pero cuando agradó a Dios,
que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Hasta ahí nomás. Eso es lo que el Señor, la pantalla, ¿se acuerdan que les dije? En la que Dios quiere proyectar su verdad, es finalmente tu vida. A Dios le agradó revelar a Cristo en ti. Entonces el líder de la iglesia de Chorrillos se tiene que caracterizar por eso. Esa es su meta. Tiene cada uno de nosotros que plantearse ese desafío. Yo tengo que revelar a Cristo en mí. Cristo se debe revelar en mí. Esa es tu identidad. Siervo, líder, esa es tu identidad. Ahí ya deberíamos acabar, ¿no? Y ya no, creo que nos vamos bien despachados hoy día. Con eso ya se va usted con un taipá así fuerte, bravo. Pero, ¿cómo hacemos, dijimos, esto de manera práctica? Muy bien, el mundo y la carne nos impiden conocernos. Eso está de cajón. Las victorias que necesitamos son victorias sobre el mundo y sobre la carne. Eso siempre lo hemos sabido, ¿verdad? Cuando hablamos de la carne, siempre hablamos de carne carnal. Uy, hermano, estás en la carne, ¿qué te pasa? ¿Te gusta la carne? Hasta bromeamos con ello. La mayor parte de la dificultad para conocernos a nosotros mismos depende de nuestra carnalidad. Pablo habla del hombre carnal, ¿sí? Y lo que son los frutos de ese pensamiento. Por si acaso, carne no es solamente cuerpo, no confundir, porque incluso en el griego hay dos palabras. Carne es sarx y cuerpo es soma. Son dos cosas no distintas, están unidas, pero no es lo mismo. La carne es una cosa que abarca el cuerpo, porque la carne se expresa a través del cuerpo, pero es mucho más que ello. Entonces, es una dimensión. La carne es una dimensión de nuestro ser. Si bien surge de nuestra realidad corporal, no se agota en la realidad corporal. Es más todavía que el cuerpo. No confundir, porque la carne, ¿no? Hay que humillar la carne, ¿no? Yo me acuerdo que había un chico en mi iglesia que estábamos en la universidad, él estaba todavía unos ciclos mayores que más adelante que yo, él era mayor, y a veces venía y nos contaba, bueno, él era muy bromista, ¿no? Pero no le iba muy bien me acuerdo que estudiaba ingeniería industrial y a veces no le iba muy bien en sus exámenes. Y de pronto decía, ¿y cómo te fue? Porque estábamos en la temporada de exámenes. Uy, mal, desaprobé tan. Uy, y fue porque no estudiaste. No, fue para humillar la carne, ¿no? Él nunca perdía, ¿no? O sea, él desaprobaba sus exámenes, pero decía que él lo hacía para humillar la carne, ¿no? Para que no se enorgullezca de tanta cosa. Y así salía el paso. No daba una risa, ¿no? Creo que acá hay varios que humillan la carne, me parece. Allá acaba la carrera. Muy bien. Entonces, carne y cuerpo se relacionan en el hecho de que los deseos pecaminosos de mi carne se pueden manifestar a través de las acciones de mi cuerpo. Todos sabemos eso. Pensemos, ¿para qué nos sirve el cuerpo? Y nuestro cuerpo generalmente está hambriento. Por ejemplo, ahorita son 12:10 y yo ya tengo hambre, no sé si ustedes. Yo mismo ya me estoy, ¿a qué hora acaba este tipo? O sea, yo mismo estoy así mismo, ¿no? ¿A qué hora acabas? Porque ya necesitamos almorzar. Entonces, se relaciona en el hecho de que los deseos pecaminosos pueden manifestarse a través del cuerpo. Entonces, mi cuerpo siempre anda hambriento de placer, ya sea por la comida,
por la bebida, por el relax. ¿Cuántas cosas no me pide mi cuerpo? Uf. Entonces, mi cuerpo es una condición de fragilidad. Pero mi carne que involucra a mi cuerpo, aquí a ustedes les va a parecer herético lo que voy a decir. Mi carne de alguna manera tiene una capacidad de comunicación. Les voy a decir, porque esto es lo más abstracto y raro que les voy a decir esta mañana. Pero si ustedes leen en Juan capítulo 1, versículo 14, ¿cómo es eso de que la carne tiene una capacidad comunicativa? ¿Qué es eso? No sé qué cosa quiere decir. Miren lo que dice Juan 1:14. Ahí está. Y aquel verbo fue hecho carne. Estamos acostumbrados a pensar en la carne solamente en, oye, carnal, ¿no? A veces ya nos sentimos medio mexicanos, ¿no? Nos tratamos, oye, carnal, ¿no? Entonces, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fue hecho carne. Imagínense que Dios no se hubiera hecho carne, no hubiera habitado entre nosotros en Jesucristo, no tuviéramos lo que tenemos por gracia. No hubiera podido morir por nosotros. Entonces Él se hizo carne. La carne tiene la capacidad de comunicación. Entonces, porque se hizo carne, porque nos permite comunicarnos la carne y dice que Jesús acampó entre nosotros y pudimos ver su gloria. Es más, aunque pensamos que en la carne todo es malo, pero cuando hay alguna pareja aquí que se ha casado ahora último en la iglesia, lo más cercano que se hayan casado en la iglesia, ¿qué dijo el pastor cuando los estaba casando? ¿Y serán una sola? No dijo cuerpo, ¿no? Y dijo, ¿y serán una sola carne? Ahí habla de una comunicación suma. No es solo de cuerpos, porque es una cosa integral, donde se consuma el matrimonio. Entonces, aquí hay algunas dimensiones. En la carne, que tiene una capacidad comunicativa, sin embargo, vamos al primer punto aquí. Vamos rápido, porque la carne nos pide escuchar al pastor Miguel. Ya, muy bien. Fragilidad. La carne hace que experimentemos necesidad. Pero la necesidad de descanso, por ejemplo, me puede volver perezoso, ¿no es cierto? La necesidad de comida me puede hacer caer en la gula. Resulta que la necesidad de protección me puede convertir en egoísta. Trato de protegerme tanto, de asegurarme tanto. La necesidad me puede llevar, en esta fragilidad de la carne, me puede llevar a esos pecados. Necesidad de compañía. Hay esa necesidad. Esa necesidad es de Dios. Pero todo esto que se experimenta no solo en lo corporal, sino en lo emocional. Uno tiene como hambre de esas cosas. Ya no vuelvo a repetir la palabra hambre porque creo que voy a complicarlos, pero uno puede, por ejemplo, el Señor puso en nosotros una hambre de, por ejemplo, aprobación. Eso es algo que el Señor ha puesto en nosotros. Por ejemplo, ustedes antes de venir aquí, ¿qué hicimos en la mañana? Ya cuando salíamos para acá, nos vimos en el espejo, estoy peinado, estoy arreglado, estoy bien. Sí, allá, entonces voy. La gente no sale así, no importa, como sea. No. Pero esa hambre de aprobación
se puede convertir en hacer un liderazgo para obtener la aprobación de los demás. Y así por el estilo. Entonces, por eso es que en Gálatas capítulo 5, usted lo conoce en el pasaje, se habla de las obras de la carne y de los frutos del Espíritu, ¿se acuerdan? Entonces, pero ¿saben qué? Aún con todas esas hambres que tenemos, podemos ser santificados. ¿Están de acuerdo conmigo? Esa es la obra que puede hacer el Espíritu Santo. No quiero desesperanzarlos con todo ello. ¿Cómo nos consiguió la redención Jesucristo? Pablo dice, fue a través de lo que padeció en su carne, que era verdadera carne. Entonces, pero también hay ansia de placer. Sí, el placer es algo bueno. Imagínense ustedes, ahora que vamos a almorzar, imagínense que el Señor se hubiera olvidado en la creación de ponernos la capacidad de encontrarle el gusto a la comida. ¿Qué han preparado? Imagínense que el Señor se hubiera olvidado de ponernos las papilas gustativas que hay en la lengua. Cuando comemos podemos disfrutar, ¿no es cierto?, de la comida y podemos saborearla. ¿Quién ha creado eso? ¿Satanás? Es un placer comer. Y los peruanos sabemos, oigan, les digo, he ido a diferentes países y uno anhela volver. No solamente por las canciones de don Arturo Sambo Cabero, sino porque realmente acá en Perú se come rico. En otros países se sufre. Puedes estar en Estados Unidos, es terrible la comida, Dios santo. Pero en todo lugar, todos queremos disfrutar. Placer. Pero el placer fácilmente me puede llevar al pecado. Lo mismo puede suceder, y hay personas, qué terrible, hay personas que por un problema neurológico han perdido la capacidad de gustar la comida. Y es un padecimiento terrible. ¿Sí? Así que ahí estamos. Cuidado, porque yo puedo tener placer, sí, con la comodidad, sí, pero eso me puede llevar a un pecado. Igual ahí entra el sexo, el descanso, la comida, la bebida. Entonces, puede que tú como líder solamente te relaciones en la iglesia con personas con las que te sientes bien porque te gusta tu placer. Y los otros, no, porque no sé, no me caen. Eso puede pasar. Entonces, seguramente este placer que tú tienes puede generar, se puede perder, puede tener consecuencias en la unidad de la iglesia. Pero como somos tan individualistas, no, yo y los míos de mi grupo. Pastor, si me va a poner con los míos, lindo trabajar. Pero no, con el hermano no, pues, no se pase, pues, pastor. Mándelo allá con el otro. ¿Se dan cuenta? Nuestra carne nos lleva por esos vericuetos. Entonces, queridos, seremos santos no negando nuestra realidad carnal, sino aprendiendo por el Espíritu a dominar nuestra realidad carnal. Así que, como decían antiguamente, en el servicio, en la vida, cuidado, como decían ¿se acuerdan los carniceros, las personas mayores aquí como yo? ¿Se acuerdan, no? Cuando no se compraba la carne ya cortada, como se vende ahora en los supermercados, sino cuando iba el carnicero, y el carnicero, uno le pedía carne y de pronto te ponía un hueso. ¿Y cuál era la frase? Carne sale con hueso. No, deme la carnecita nomás, no el hueso, no, señor. Carne sale con hueso. Y Dios sabe por qué hay eso, sucede eso. En nuestra vida espiritualidad, en nuestra vida espiritual, carne sale con hueso. Porque el Señor a veces
nos pone ciertas cosas en el ministerio que no nos dejan ir y tener esa realización que yo quisiera tener. ¿Por qué? Claro, el Señor no nos dice carne sale con hueso, no nos dice eso, sino nos dice lo siguiente: pues con esas cosas te respondo como a Pablo. Sí, yo sé, 3 veces lo has pedido que lo quite de ti, pero yo te digo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, en tu fragilidad. Entonces, cuidado. Pero la necesidad, hay que darle lo que la carne me pide. Hay que darle algo a la carne. Ojo, esto se puede malinterpretar, pero no ser esclavos de la carne. Necesitamos descanso. Los pastores luchamos con eso, porque me decía Pastor Javier Cortázar en la iglesia, Miguel me daba este consejo: hay que trabajar duro y hay que descansar duro. O sea, lo de trabajar duro me queda claro, pero ¿cómo es eso de descansar duro? Es decir, me decía, me refiero a las vacaciones. Cuando tú tienes tu periodo vacacional, no estés conectado con la iglesia, no estés que sí, que voy a ir a visitar. Es que como estoy de vacaciones voy a aprovechar para predicar en la iglesia tal. No, es tiempo para ti, para tu familia. Buen consejo, ¿no es cierto? Trabajar duro y descansar duro. Ahora vamos a comer duro, pero bueno. Entonces, el enemigo no quiere que yo conozca a Dios. El demonio no quiere que nos conozcamos. Yo te estoy diciendo cosas que yo lo veo a algunos como, nunca lo había escuchado así capaz, pero el demonio no quiere que te conozcas. No quiere que conozcas a Dios en ti. No, no quiere que yo me conozca en Él. No quiere. ¿Por qué? Porque la manera en que el enemigo intenta siempre neutralizarnos es a través de nuestra carne. También del mundo. Ese no es nuestro tema ahora. Entonces, rápidamente, vamos hacia la parte final. ¿Cuáles son las oportunidades de victoria que el Señor nos da? ¿Qué oportunidades de victoria para hacer efectiva esta identidad que tengo en Cristo? Les va a parecer lo que les voy a decir muy raro. La primera oportunidad se llama el silencio. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver el silencio aquí? ¿Sí? El silencio físico y mental. Hoy tenemos, lo que pasa es que no paramos, siempre hay sonidos. Estamos viendo la televisión, las redes sociales, y las redes sociales, ¿no? Aquí no la ven, ¿no es cierto? Eso sucede en mi iglesia, pero aquí no lo ven seguramente. Pero las personas vivimos con las redes sociales. Entonces, estamos escuchando, ya ven, ahí nos están llamando ya. Entonces, esto es la primera fuerza del río que nos quiere arrastrar, porque dice, el mundo es una corriente. El silencio es importante para escuchar la voz de tu conciencia y escuchar lo que el Señor te quiere decir. Entonces, en forma práctica, ¿qué oportunidad tienes? El silencio. Hay que procurar momentos de silencio y de quietud. Otra oportunidad, una distancia crítica. Es decir, tomar una distancia, no solamente porque nos encontramos aquí, pero hay que hacernos preguntas profundas. Por ejemplo, ¿por qué mi familia es así? Nunca me lo he preguntado. ¿Por qué yo soy así? ¿Por qué mis hermanos son así? No para criticarlos, sino para entender algunas cosas. Es decir, tomar una distancia crítica y decir, ¿por qué esto funciona de esta forma? Entonces, el silencio me permite distanciarme. Entonces, ya con la actitud crítica ya no soy un observador pasivo. Pero a veces, miren cuál es la actitud. Decimos, ay, mira, ahora todos los jóvenes les ha dado por drogarse.
Mira, mira nomás lo que está pasando. Qué terrible. Bueno, ahora mira, todo el mundo es bisexual. Ay, bueno, así está el mundo, ¿no? O decimos, ahora, mira, los matrimonios ya no duran como antes. ¿Qué cosa, no? Ay, pero bueno, así están las cosas. Eso no es una distancia crítica. No, porque eso se llama indiferencia. Ello no solo es una irresponsabilidad, sino hasta una complicidad. Un hijo de Dios no puede mirar las cosas así. Jesús tomaba la distancia crítica y se puso a llorar mirando la ciudad. ¿Se acuerdan? ¿Cómo estaba la ciudad? Necesitamos tomar distancia crítica por un momento, no siempre, por un momento de mi casa, de mi trabajo. ¿Por qué la cosa es así? ¿Por qué siempre es así? A ver, debo pensarlo a la luz de la palabra del Señor. Entonces, esta es una oportunidad de conocimiento. Cuando yo hago esas preguntas, entonces, obviamente no hay manera de tomar distancia crítica sin tomar una postura bíblica sobre lo que me está pasando. ¿Por qué mis hijos se comportan así? ¿Por qué en mi ministerio siempre me está pasando esto? ¿Por qué? Entonces, a veces, por ejemplo, qué sé yo, esto me ayuda, esa distancia crítica, ¿qué hace? Empiezas a tomar dominio sobre tu casa interior, sobre tu ser interior. Entonces, dices, yo sé por qué no oigo esa música. Yo sé por qué no voy a repetir ese chiste. Yo sé por qué no hablo con esas groserías. Yo lo sé. Sé quién soy. Por eso es que cuando alguien viene y se te acerca, porque a veces los amigos del trabajo, oye, o sea, tú eres evangelista, dicen, ¿no? A veces, ¿no? Tú eres evangelista, ¿no? Entonces, a ti te prohíben un montón de cosas en la iglesia, en tu iglesia, ¿no? ¿No has escuchado eso alguna vez? Uy, a ti te prohíben un montón en tu iglesia. Tu religión te prohíbe, ¿no? Tu iglesia. Uy, pobrecito, qué bárbaro. Qué pin, hombre. Y todos se lamentan, ¿no? Pobrecito, mire este hombre. Porque tu religión te lo prohíbe. Tú tienes que saber responder. No, a mí no, mi religión no me prohíbe absolutamente nada. Yo me lo prohíbo porque yo sé quién soy. Punto. ¿Cómo te quedó el ojo? Así. Tenemos que tener esa capacidad de saber quién eres. Esa es la identidad, en forma práctica. Y aquí ya no estamos con el texto bíblico doctrinal, porque a veces nos quedamos allí y no lo sabemos aplicar. Entonces, ¿qué es lo que se va a preparar en tu corazón para tú afrontar esto? Entonces ya sabré, esas películas de pronto no son para mí. Entonces, tienes claro que el reggaetón no ayuda a tu santidad. ¿Sí? No. Pero lo pones y tú dices, yo sé que no es bueno, pero yo lo escucho. Pero yo sé que no es bueno. Como alguien decía, yo lo escucho solamente para saber cómo está el mundo. Qué bárbaro. ¿No? Pero yo lo escucho para ver cómo está el mundo. Qué terrible el mundo, ¿eh? Pero hay que verlo para creerlo, mira. Entonces, algunos creen que pueden hacerlo así. Tengamos mucho cuidado. Porque allí es donde ya perdemos dominio del corazón. Quitamos a Cristo del corazón. Perdemos nuestra identidad. Nos diluimos en la corriente de este siglo, como decía Pablo. Entonces, la distancia física también es educadora, porque te muestra dónde estás. Y si no estás, si no, vas a estar como ese viejo chiste del fumador, de aquel que decía, pero si dejar de fumar es la cosa más fácil que puede haber en el mundo. Todo el mundo sí. Sí. Dejar de fumar es la cosa más fácil que puede haber en el mundo.
Yo ya he dejado de fumar como 100 veces. ¿No le entendieron? Eso requiere distancia. Claro. Eso quiere decir que deja de fumar y vuelve a fumar, deja de fumar y vuelve a fumar, y está jugueteando con el pecado. Eso le pasa al cristiano en su vida cuando no es consciente de quién es. Así es. Entonces, miren este pasaje bíblico en Mateo 24, 1 al 2. Creo que tengo 10 minutos para terminar o algo así. No sé si. ¿Sí? Ahí está, 12:30. No sé si hay alguien de. Hermano, dígame usted, ¿cuánto me queda? ¿10 minutos o algo más? 10 minutos. Perfecto. Mateo 24, 1 al 2. Miren cómo actuaba Jesús. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, miren, Jesús va saliendo del templo y los discípulos vienen: Jesús, un ratito. Espérate. Tremenda cosa esta, ¿no? Mira esas esculturas, mira estas cosas. Y Jesús, con su sabiduría, porque ese es el punto de la sabiduría, esto que ustedes ven no va a quedar piedra sobre piedra. Nosotros nos dejamos impresionar por el mundo. Cuando él sale a través de la televisión, de las redes sociales, oye, eso qué bravo, ¿no? ¡Wow! Así está el mundo, ¿no? Bueno, así será, pues también, ¿no? También ya tenemos nosotros que ir ahí. No, el Señor siempre responde: muy bien, ¿están impresionados con el templo? Al Señor no le impresionaba el templo. ¿Sabe qué? Ese templo lo había construido Zorobabel en la época de Esdras. Se le denomina el segundo templo. Pero el que lo había refaccionado y remodelado y embellecido era Herodes. Pero ¿saben para qué lo había hecho Herodes? Eso era un soborno a los judíos. Nada más para que no lo saquen. Pero él quería seguir, ese Herodes era un desgraciado. Literal. Lo describe un gobernador romano. Y decía él: más vale ser, fíjense cómo era, porque Herodes mandó matar a sus hijos, mandó matar a varios de sus hijos, porque pensaba que le querían quitar. Y este romano escribe, historiador, dice: mejor es ser un cerdo que ser un hijo de Herodes. Ese tipo había construido el templo. Y los discípulos, sin sabiduría: Señor, mira, impresionante, ¿no? ¿Qué tal templo? ¿Cómo nos dejamos impresionar por el mundo? Y Jesús se queda así. Eso que ustedes ven no va a quedar piedra sobre piedra. Dicho y hecho, en el año 70 después de Cristo, todo cayó. Entonces, es más, en otro momento se acercan los discípulos y le dicen a Jesús, yo dije desgraciado hace un momento, disculpen, y ustedes medio que se... Pero en un momento se acercan a Jesús sus discípulos y le dicen: Herodes te busca para matarte. ¿Qué haríamos tú y yo cuando sabemos que hay un extorsionador que nos busca para matarnos? En este caso, ¿saben lo que dijo Jesús? No dijo desgraciado como dije yo. Él dijo: vayan y díganle a esa zorra que eso no lo determina él, sino mi Padre. ¿Qué tal? ¿Cómo les quedó el ojo? Se quedaron impresionados, ¿no? Entonces, la palabra, las zorras y las pequeñas en el mundo agrícola de Israel eran las más dañinas con los embrios, porque comen algo y lo destruyen y lo botan y son totalmente dañinas. Entonces el Señor Jesús lo compara, que era la comparación del tiempo, para aquello que era lo más tóxico, lo más dañino, lo más terrible, era una zorra. Entonces, vayan, díganle a esa zorra. Y Jesús lo dijo así. Incluso ustedes dirán, la tentación es
Creo que estamos en la otra diapositiva. Si le damos, por favor. Ahí está. Las tentaciones serán una oportunidad, ¿ah?, para aprender algo. Sí, Dios no va a permitir ser tentados más allá de lo que podemos soportar. Pero, ¿para qué permite eso el Señor? Porque eso de alguna manera nos ayuda. Sí, la tentación me permite un conocimiento de mí mismo. Porque hay cosas, a ver, por ejemplo, yo les podría decir, el cigarrillo para mí, no sé si para alguien aquí, el cigarrillo para mí no es ninguna debilidad. No es una cosa que a mí me llama la atención. Pero hay otras cosas que sí me llaman la atención. Y con esa tentación yo puedo caer. Entonces, en la tentación yo tengo que saber cuáles son mis puntos débiles. Y tengo que aprender a manejar mi identidad en Cristo en función de esos puntos débiles. Porque con el cigarrillo no hay problema. Me dejo entender, ¿verdad? Cada uno tiene que mirar eso. Las contradicciones, esas cosas que a veces no nos salen bien, también nos muestran. ¿Nunca te has topado con un, qué sé yo, un testigo de Jehová, un ateo o alguien que se ha puesto a discutir contigo? ¿Te ha pasado alguna vez? O alguien en la casa que te ha dicho, esa iglesia, Dios, no sirve para nada. Esa iglesia, y lo único que hacen es ir a jugar y te sacan la plata y eso es todo. ¿Y qué ha pasado contigo? Ahí viene la contradicción. ¿Cómo te prueba? Y tú dices, ¿qué cosa? Vamos para afuera ahorita. ¿Sí o no? Y has terminado peleando. ¿No nos ha pasado eso alguna vez? A mí me pasó mucho en mi juventud. Me agarraba con unos testigos de Jehová y la verdad nunca llegué a evangelizar ninguno. Y lo único que hacía era pelearme con ellos y satisfacer mi ego de creer que yo sabía mucha Biblia. Y de demostrarles que ellos tampoco sabían como creían que sabían. Entonces, hay que tener cuidado. Entonces, porque las contradicciones nos prueban. Esas contradicciones, no sé si te ha pasado que tú en un momento dices, pero si yo estaba haciendo bien y no me funcionó. Yo soy bueno y me va mal. Trabajo y trabajo y no se ve el fruto. Y yo soy fiel en la iglesia, fiel al Señor. No lo entiendo. Bueno, hay momentos de contradicción y el Señor los permite. Pero allí también aprendemos cuál es nuestra identidad y ahí yo puedo saber de qué patita cojeo. Entonces, el Señor quiere purificar nuestras intenciones y por eso los peligros, por supuesto, los peligros te ayudan a conocerte, hace que salga algo de ti. Aquí todos estamos tranquilos, ¿verdad? Porque confiamos en el Señor. ¿Qué tal si en este momento empieza el terremoto grado 9? No quiere decir, fe no es que yo me quede aquí parado, ¿no? Porque tengo fe. No. Pero yo recuerdo, me quedó grabado. Eso sí dije, nunca lo voy a hacer. Mi primer pastor en la alianza, hubo un temblor y el pastor corrió tan rápido del púlpito y ganó a la congregación y se paró en la puerta y decían, calma, 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 y él iba saliendo primero, ¿no? Nerviosísimo el hombre. Pero sí, cuando empezó, lo peor fue cuando salió y estábamos en la calle, empezó, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, y empezó a cantar. Pero la verdad, los jóvenes que estábamos ahí, nos quedamos decepcionados. Porque él se aseguró primero. Y dije, wow, porque a nadie dice un temblor, un temblor, de nada, no un temblor, piensas en tu hijo, en tu mamá, en tu casa, ¿sí o no? Bueno, peligros. Así que
También cuando hay momentos en que tienes que obedecer y tienes que hacer algo que tú no quisieras hacer. Vienen y te dicen, haz esto. Implica el ingreso de otra voluntad en tu vida. Y esa voluntad de pronto no quiere lo que tú quieres. Pero esa experiencia también te hace conocerte y saber quién eres realmente. La gracia de Dios puede producir un cambio en tu vida. Encontrar fuerzas que sabías que no tenías. El desierto. Se decía, lo llevaré al desierto y le hablaré al corazón. ¿Ah? Oseas. La corrección fraterna. ¿A quién le gusta ser corregido aquí? A mí no. No nos gusta. Nos gusta corregir. Pero cuando vienen y me dicen, ¿no? Yo he encontrado corrección. No de los que son como un aguijón en la carne, ¿no? Los pastores aprendemos a veces que hay ovejas que muerden. Eso en la realidad natural no se da. No se da en el plano canino, pero en el plano espiritual las ovejas muerden a veces. Y eso es complejo. Pero aún eso nos ayuda. Sí, la oración. Señor, que yo me conozca más y que te conozca. Los dejo con el Salmo 19:12. Se los dedico para terminar. Y nos vamos a orar. Salmo 19:12. ¿Qué dice? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Qué le parece? Esta debe ser nuestra oración, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces vamos a orar y darle gracias al Señor. Señor, estamos aquí, hemos leído tu palabra. Ella nos ha mostrado muchas cosas, Señor. Y queremos y creemos que necesitamos aprender todavía mucho más. Ni siquiera nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Nos hemos quedado, Señor, impresionados con saber cómo tú nos ves. Pero también nos quedamos impresionados y asombrados, Señor, porque muchas veces no vivimos acorde o de acuerdo a esa dignidad que tú has conseguido en la cruz para nosotros. Lo reconocemos y te pedimos perdón. Señor, ¿quién podrá entender sus propios errores? Señor, reconocemos que no conocemos ni entendemos los propios. Señor, líbranos de aquellas cosas que no estamos viendo. Que, Señor, esos lentes que no nos dejan ver, Señor, tu Espíritu Santo los corrija y nos conceda entender, saber qué somos, quiénes somos, para qué estamos y que vivamos para ti. Es nuestro ruego, es nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Damos gracias al Señor por su palabra, gracias al Señor también por el pastor.